Bien, señores, gracias por estar aquí con nosotros en este su programa Foro de Opinión, esta mañana hermosa del miércoles, el mes de julio. Nosotros compartir con ustedes este programa es un inmenso placer. El equipo está completo el día de hoy, está Claudio Montero, está aquí en el estudio, entrará dentro de un momento al staff del programa. Don Eduardo Tavares, Yaniri Febrille, y ayer sorprendentemente llegó José Ramírez. Que también viene mañana. Sí, lo que pasa es que no se había puesto de acuerdo económicamente con Rubén, y ya me dice que se puso de acuerdo económicamente. Nos quitaron parte del sueldo de nosotros y el suyo también para poder pagarle al profesor. Pero yo estuve de acuerdo con eso. Yo también, y Claudio se dio el 25% de su sueldo. Además el equipo no está completo, como usted decía, por la ausencia del profesor Rodríguez. Entonces, mañana sí va a estar, vamos a venir todos. Mire, mucha información el día de hoy, Así a nivel es. local e internacional, Yaniris. Buenos días a todos. ¿Usted no ponchó ayer? No estuve presente ayer, pero la gente yo sé que me extrañó. ¿Todo bien, así que entonces, vamos a estar aquí debatiendo los principales temas de interés de la República Dominicana. Yo creo y estoy segura que la gente está atento ahí de lo que vamos a decir en este foro de opinión. Eduardo, yo estuve pendiente de todo lo que ustedes hicieron ayer, aunque no estuve aquí. Por Se tanto, cumplió todo como usted ordenó, ¿eh? No porque yo lo ordené, como lo envió a decir el jefe de este espacio. Bueno, acuérdese que usted es la asistente especial en el programa de Rubén Tejeda, usted es la calié de Rubén Tejeda aquí, usted vive con un asunto ahí, además cuando él no paga, usted paga. Mire. Entonces se le cumplió al pie de la letra su guión. Así y es. se agregaron unas cosas, tuvo buenos dato, programas. hay unos datos importantes que hay que ofrecerle a la población que escucha Foro en las efemérides que registra un día como hoy, pero en 1915 se inició la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la fecha oficial fue del 14 al 18. De manera oficial comenzó en el 14. Entonces, terminó en el año 1918. Lo que pasa es hay algunas invasiones que comenzaron en el 2015, pero la fecha oficial de la Primera Guerra Mundial fue del año 1914 al 1918. La segunda comenzó en el 39 y terminó en el 44. Las efemérides en el 45 más bien. En 1915. Hay otro dato relevante que marca el día de hoy y es la elección por parte de los demócratas en los Estados Unidos en el año 1960 de John F. Kennedy como candidato presidencial. Para que la tenga una idea, historia se va borrando de manera capciosa, porque eso no es a lo loco. Se quiere que la gente vaya ahorrando los hechos. Y muchos de los comportamientos inicuos que tenemos tiene mucho que ver con la falta de conocimiento y de identidad. ¿No ve que aquí no se conoce la historia, no se imparte la historia de la República Dominicana en las aulas? Porque ha sido y es un despropósito del sistema educativo. Cualquier parte tú hablas con un joven en la calle y le preguntas sobre alguna fecha histórica o algún hecho. Tú vas, por ejemplo, a Costa Rica o a Chile, para citar dos países que le prestan sus gobiernos de manera histórica atención a la educación. Y cualquier ciudadano de eso te habla de manera fluida. Cuba habla con un cubano y habla sobre su historia, y cualquiera te imparte una charla, cualquier ciudadano te imparte una charla. Tú le preguntas a la República Dominicana cuáles son los padres de la patria. Increíblemente, hay gente que te menciona uno y te dice Juan, Pablo y Duarte. Sí, esos son los tres. O sea, son cosas como esa. Incluso se hacen bromas, se hacen memes en las calles cuando salen a preguntarle a la gente cosas tan básicas como quiénes fueron los padres de la patria, y muchos sorprendentemente no saben quiénes fueron los padres de la patria. Si usted me pregunta a mí la otra parte del himno, o sea, aquí se canta el himno por la mitad. O sea, la otra parte del himno no se lo sabe ningún dominicano. Exacto. Y mira que ha hecho un esfuerzo. Tan simple. Pero no sabe quiénes lo escribieron ni quiénes lo arreglaron. Lo arreglaron, exactamente. Pero hay que decir, Rubén, en esa parte sobre el himno nacional completo. Yo, por ejemplo... Emilio Prudón y José Reyes. Y José Reyes, sí. Correcto. Hay que decir, señores, respecto a esto, que el Ministerio de Educación y sobre todo la gestión de Roberto Fulcar ha tratado de que en las escuelas ahora se empiece por ese
mismo problema de que nadie se sabe la segunda parte, la continuidad del himno, las 2/4 partes, no se la saben, pero Jeffrey, tienes que ponerte de acuerdo, ¿son las 2/3 o las 2/4 partes? Entonces, bueno, las 2/3 partes, la segunda parte del himno nacional, solamente nadie se canta lo un sabe, tercio. solamente se canta un tercio, esa es la forma correcta de decirlo. Y Eduardo, por ejemplo, en los eventos deportivos que tú participas mucho, que yo también participo, al igual que Rubén, usted nota que en cuando hay eventos internacionales que se desarrollan en la República Dominicana, se canta el himno completo de los demás países, sin embargo el de la República Dominicana se corta. No solamente que se corta, solamente ponen la música. Y solo ponen sin la las música, letras. sin las letras. Que yo abogo porque sea completo y porque sea, bueno, tal vez completo porque es muy largo y muchos eventos deportivos, Pero por ejemplo. hay himnos que son larguísimos. Yo estuve en No China. importa que sea largo, ese es el himno. Ese es, porque hay otros el países que tienen también Porque himnos muy entonces, largos y por se ser cantan. largo, no podemos seguir justificando eso. Yo voy a decir algo, Eduardo, a propósito de este tema. Ahora observé en Colombia, tú sabes que cada vez que se presentan los equipos, las instalaciones deportivas, se manda a entonar las notas Claro. y a escucharse las notas de los himnos nacionales de los países. Por lo que tiene que ver con el himno de la República Dominicana, atención al Comité Olímpico y a los organizadores de estos eventos. Solamente te tocan 4 estrofas y te cortan, ni siquiera la mitad que conocemos completa te la tocan en los eventos. Y No, suerte que ponen la letra, porque le decía que yo he estado en eventos deportivos, por ejemplo, en China, en un mundial de baloncesto que yo participé en el 2019, antes de comenzar la pandemia, jugaba República Dominicana contra Alemania. El himno de Alemania, que era visitante en ese momento, fue con sus letras. El de aquí pusieron solamente la música. Parararán, pam, param, param, Exacto, Entonces me llamó la atención. A eso justamente a lo que me refiero, y me llamó la atención porque he estado en muchos eventos deportivos en diferentes puntos del país, del mundo, y he observado eso que ha ocurrido, cómo se corta. Es un tema de cortarte tu identidad de alguna forma también. Aquí Pero bien, pusieron, Rubén, y discúlpame, en la penúltima serie del Caribe pusieron la bandera de Cuba en lugar de la de Puerto Rico. ¿Te acuerdas? sí, es que se parecen bastante. Se parecen mucho. Se parecen pero, óigame, mi mucho. hermano, Pero se parecen mucho. Pero no Pero- son iguales, se pero vamos a cambian decir la los cosa. colores. Ojalá me puedan mostrar las dos banderas para que la gente vea la similitud de los colores y de la simbología también. Sin En embargo, algún no, momento- sin embargo, no es justificable. Hay una inversión de los colores solamente en las barras. En las barras. En Bueno, las que se barras. parece, pero eso es una inobservancia. Algo No que se puede tiene perdonar en una un trascendencia comité organizador radical. de una serie de Bueno, No, hay eso un no tema, se puede perdonar. Hay un tema que está llamando la atención, en primer lugar, porque ha sido colocado al frente del programa Siembra a una persona que ha estado muy vinculada a los medios de comunicación y que ha sido un dirigente político agresivo. Mira, Rubén, escúchame. busca su espacio. mira aquí, Rubén, disculpa. Ahí Busca su colocó... espacio. Ahí están las dos banderas, o sea, la- cualquiera se confunde. Ahí está la cubana. y La está inversión de los puertorriqueña. colores solamente varía. ¿Me entiendes? Sí. Es una variación muy poca. La única variación que tiene es que el fondo de la estrella de uno es rojo y el otro azul. Y las barras. y las barras. La primera, la que está en el lateral izquierdo, esa es la de Puerto Rico y la última es la de Es Cuba. la de Cuba, correctamente. Pero si tú te fijas solamente en el fondo que te marca, ¿verdad? Y dos países la de totalmente Puerto Rico diferentes. con un fondo azul, Ujú. ¿verdad? Y la otra con un Y fondo. usted diría, ¿y por qué se parecen tanto? Porque son países con un sistema político totalmente diferente. No, eso. Bueno, hablábamos del programa Siembra, que ha sido Ya lo puesto dije. al frente. La última. Un hombre que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, un hombre aguerrido en el ejercicio de la política, y una persona que habla claro, con transparencia, que lo vamos a tener el día de mañana aquí en el programa. Pero quiero referirme a ese programa Siembra, que ha iniciado el gobierno. Sobre todo porque el mismo Faña ha identificado que la República Dominicana tiene 14 millones de hectáreas de tierra bajo producción. A mí lo que más me ha llamado la atención es que no conocemos qué otra cantidad de tierra tenemos con vocación de producción. Digo eso porque cuando uno transita por las carreteras del país o va a determinadas comunidades, uno ve extensa cantidad de terrenos que no tienen ningún uso. Y me imagino
que en la tierra algún producto se da. Esto me llama la atención porque aunque la FAO ha resaltado que en la República Dominicana el hambre ha disminuido, hay una preocupación mundial con la producción de alimentos. Posiblemente el país se haya adelantado a ese proceso y haya iniciado un programa especial, ese que se llama Siembra. Pero la población de verdad que no conoce de manera menuda, de manera detallada, en qué consiste este programa, cuáles son los rubros que se van a iniciar para su producción y cuáles son las extensiones y en qué lugar están esas tierras para hacer ese tipo de producción. ¿Cuál es el estudio que se ha hecho para impactar los niveles de alimentación y de nutrición en el caso de la República Dominicana? Llama la atención un dato, y posiblemente porque es parte de la cultura de nosotros, sobre todo en el consumo de su carne en Navidad, la producción, por ejemplo, de pavo en el país. La gente sitúa el pavo a la mesa navideña. Sin embargo, hay una multiplicidad de productos que se derivan cárnicos a partir del pavo que la gente generalmente no está pendiente. La gente siempre está pensando en el pollo, porque usted va al supermercado y usted compra filete de pavo, por ejemplo. Entonces, cuando él dice que se va a producir una cantidad y habla de 10.000, yo me lo encuentro incluso una cantidad muy pequeña para lo que es el consumo de la República Dominicana, pero también habla de la producción de huevos y de gallinas, que siempre la hemos tenido en el país. Pero en términos de comida alimentaria, ¿dónde que vamos a producir más berenjena? ¿Dónde que vamos a producir más molondrones? ¿Dónde que vamos a producir más frutas de otra naturaleza? Aquí se pierde la fruta en la República Dominicana de manera increíble. Así es. Siempre extraigo el dato de la cantidad de coco que hay sembrado, por ejemplo, en esa zona de Barahona. Y usted va y usted se para en cualquier comunidad de eso y usted no tiene dónde comprar un dulcito de coco. Y entonces miles y miles de matas de coco en plena producción. Y muy caro. Se pierde todo eso de manera olímpica. Sí, y muy caro está el coco, porque el otro día me paré en el Mirador Sur, que yo siempre me paro, y le pregunto al vendedor, un joven haitiano que me fía y todo. Me dice, le pregunto, sí, me fía, tengo una cuenta ahí grandísima. Le pregunto, pero mira, dice, no hay coco. Sí, a mí. Dice, no hay coco. Y ya le da un cheque de eso no hay coco. Eso que depositó el haitiano en un banco. Me dice él que no había coco porque estaban escasos. Y cuando escasean es que lo quieren aumentar de precio. Y me está cobrando 60 billetes por un coco. Eduardo, si usted no está mirando el agua, no, porque usted no, exacto, porque el agua del coco es muy buena. Claro. Y además usted no sabe por dónde entra el agua al coco. Sí, por tanto, querido averiguar. Por eso tiene un valor especial. Pero lo voy a invitar a mi casa que se tome un... ya lo de su casa yo le perdí el... No, a la casa de mi madre. Bueno. Ella que es bien seguidora suya, lo sigue en todos sus programas. Qué bien, un saludo para ella. Pero oye ahora... Debe ser una gran mujer que dio una hija como oye esto, Claudio. Gracias. Oye esto. Usted se para donde hay un coquero, ¿verdad? Y le dice, yo quiero un coco. Él te dice, son 60, pero el tipo no te ha vaciado. Cuando viene a ver, el agua de coco cabe en ese sí, claro. No, a mí porque me ha a la pasado. cieguita. Ahora, eso va a depender de la confianza que haya, porque, por ejemplo, a Miguel, mi haitiano, el haitiano... Pero lo correcto sería... Él me dice, cuando hay muy poca, él me dice, no, está bien, te voy a dar otro. Pum, y me tapa otro por el mismo Pero precio. ese es el único que hace. No, porque pero lo correcto es que te vendan esa copa de coco, con coco, agua de coco. Te la venden y te la llenen. Exacto. No, este pele coco y ese. Yo le pregunté una vez, me dijo, lo que pasa es que a él también le pasa lo mismo. A él le venden bueno por malo y le cobran igual. Mire, señores, pero seriamente hay que decir que el plan Siembra al que se refiere Rubén y que mañana le estaremos preguntando, le estaremos haciendo todas las preguntas a Leonardo Faña, que va a estar con nosotros de invitado aquí para poder aclarar. La población le pregunte también, vamos a abrir la última vez que él vino aquí hizo una entrevistaza, o sea, le hicimos una entrevista muy buena. Así es. Y edificó bastante. No, claro, y creo que él viene a reforzar
La función, este plan Siembra, viene a reforzar lo que ha debido hacer desde que llegó al gobierno el ministro de Agricultura. Y no quiero decir aquí que Faña estaría quizás interfiriendo en las labores del ministro de Agricultura, no, sino que viene a colaborar, porque es que Faña es un verdadero conocedor de dónde, cómo y cuándo se debe plantar, se debe cultivar, cuándo se debe preparar un terreno para el cultivo, para sembrar en la República Dominicana. Y yo creo que él, esas preguntas que nosotros le vamos a hacer, la va a responder claramente para que la gente tenga una idea y pueda también responderse esas preguntas que dice Rubén, que dónde es que se van a sembrar los vegetales. Vamos a esperar mañana que vamos a tener a Faña para que... Sí, para que él explique. Avancemos. Señores, el Senado de la República aprobó ayer en primera lectura la ley de extinción de dominio. Me llama la atención que los señores del Partido de la Liberación Dominicana, su vocero, muy activo, por cierto, señor Iván Lorenzo, y del partido de Leonel, protestaran porque no se incluyó ahí la parte que tiene que ver de manera retroactiva con el asunto fiscal, o sea, esa gente que no han pagado fiscalmente. Yo decía hace unos días que yo no entendía al PLD, porque estaba hablando del respeto a la Constitución y a la gente de la Fuerza del Pueblo tampoco. Pero que la Constitución establece que las leyes no tienen efecto retroactivo. Y aunque a mí me gustaría en lo personal, como ciudadano de este país, que sí tuviera efecto retroactivo, pero me llama la atención que los representantes de los partidos que más han robado en la República, o del partido que más ha robado en la República Dominicana, se llama el Partido de la Liberación Dominicana, ahora dividido, uno en su PLD y el otro en Fuerza del Pueblo, pero los dos en igual condición de mañoso, del uso y manejo de los fondos públicos, estén ahora exigiendo como que vengan con la retroactividad. Ojalá, porque así sí es verdad que hay gente que va a tener que devolver hasta los pantaloncillos que tiene puestos en este país. Y es que esa ley, hay que decirlo aquí a todo pulmón, esa ley aterroriza a los sectores corruptos de la República Dominicana, en el ejercicio público y en el ejercicio privado. Señores, lo que estamos viendo ahora mismo en este país, con el tema de lo que fue la Procuraduría General de la República, es una cosa que espanta. La gente que está afuera, que no son dominicanos, y los dominicanos que están fuera, y los dominicanos que están en este país, que no estaban enterados, cada vez que eso se va destapando, y ve toda esa podredumbre, en un organismo que está supuesto a perseguir la corrupción, convertirse él en sí en el antro de la corrupción. Yo me imagino que el otro caso que está ahí, cuando lo destapen de verdad, pudiera ser mucho mayor de lo que estamos viendo. Esto es una cosa fuera de serie. Es tan grave, tan grave, tan grave, que ayer el Partido de la Liberación Dominicana decidió desligarse de eso y pedir que el que tenga su culpa, que la pague. Muy bien por el PLD. Muy juicioso por el PLD. Porque es verdad, los partidos no tienen que ver con las conductas individuales, incluso de sus dirigentes. Usted es dirigente del partido adentro de la estructura, ahora usted le da un cargo y usted se dedica a robar, como se dedicaron los PLDistas a robar. Pero no los PLDistas del partido de ahora, el del otro también, a robar, a hacerse rico. Yo no sé cómo es que a esta altura de juego el PRM y su gobierno no acaban de suministrar el listado de la gente que se adueñó de los apartamentos que están ahí en la Luperón. ¿Tú sabes lo que es construirse una torre para sí? Y utilizar la plataforma del Banco de Reserva para hacer préstamos y luego regalar esos apartamentos y figurarlos para su partido y no pasar nada en este país. Vaya ahí a esa torre de la Luperón para que usted vea
la cantidad de vehículos de alta gama, de lujo, y estos apartamentos con los cuartos de los ciudadanos, de nosotros los que pagamos los impuestos. Este grupo de delincuentes, y usted lo ve opinando, porque son tan agresivos que encima de eso se atreven a opinar. Entonces, esa ley de extinción de dominio, si tuviera efecto retroactivo, probablemente tengan que mudarse todos de esas torres que se hicieron ahí en la Luperón. Pero todo. Probablemente Leonel Fernández tuviera que devolver el edificio donde tiene Funglode también. Que ese es su principal carga para enterrarlo de una vez y para siempre en las cárceles de este país. Pero este país no puede seguir en esta dinámica. Y nosotros, los que estamos en estos medios de comunicación, tampoco permitirle cobertura a esta gente. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que no sabemos quién éramos, de dónde venimos, qué teníamos y qué tenemos. Es muy fácil. El delincuente de este país, el delincuente es un delincuente que no hay que perseguirlo porque él se persigue solo. Él se encarga de demostrar que tiene lo que nunca había tenido. Es un ladrón descarado el delincuente político de la República Dominicana. Tú me dices un empresario, que siempre son parte de la corrupción también, porque por conseguir obra, por conseguir contratos, pagan y corrompen ahí adentro, que muestra riqueza, pero tiene una empresa, pero gente que nunca ha podido comprar un chicle, un colmado para masticar. Millonarios. Y andan por ahí con su carita fresca, como que no ha pasado nada y se lo han robado todo. Este grupo de delincuentes. Entonces el país no puede avanzar. Y la gente de abajo tiene que saber una cosa. Usted no tiene agua potable. Usted no tiene carretera. Usted no tiene electricidad. Usted no tiene medicina en los hospitales porque esa gente se robó los cuartos. Su pobreza es el producto del robo de los dineros del erario público. Esta es una ley esencial. Ah, no vienen de politiqueros. Están boicoteando, no están boicoteando. Esa ley se ha acelerado por la actividad que se celebró en la Embajada Norteamericana y Estados Unidos habló claro y todo el mundo quiere estar frío. Bueno, indiscutiblemente un proyecto de ley con el que al final yo entiendo que todos los congresistas están de acuerdo. Lo que pasa es que uno, más que otros, están haciendo énfasis en algunos puntos que entienden deben de arreglarse. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, a través de su vocero en el Senado de la República, pidió que el proyecto fuera devuelto a la comisión para que fuera a vistas públicas y se le explicara a la gente qué era el proyecto de ley de extinción de dominio para que la gente conociera. Y entonces de esa forma la gente pudiera opinar y dar su parecer al respecto de las cosas que pudieran o no colocarse allí. Inmediatamente fue por la mayoría rechazada esa petición. Sin embargo, el PLD ha pedido que se incluya la elusión fiscal. Ellos dicen que la gran mayoría de los políticos del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, tiene su dinero invertido en el exterior, en paraísos fiscales, dice él. Eso fue lo que dijo él textualmente. Y que por eso la elusión fiscal no ha sido incluida, porque hubo una reunión en el Palacio Presidencial, dice él. Bueno, en torno al parecer de los partidos políticos, yo creo que cada uno puede, porque por ejemplo el tema de que es inconstitucional, la Fuerza del Pueblo dice que será inconstitucional si le ponen el término de retroactividad de la ley, que no se lo colocaron así, sino que le pusieron otro término muy parecido. Entonces, lo que nosotros debemos exigir como población es lo siguiente: que no, óigame bien, que no tengamos una ley aprobada y que en 2 años haya que cambiarla porque es inconstitucional, porque no se debatió, hubo el debido debate, no hubo consenso entre los partidos, como está ocurriendo, por ejemplo, con la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos, que a gritos y a llantos está pidiendo la Junta Central Electoral que se cambie. Entonces yo lo que propongo es que si se va a aprobar, que es necesaria la ley de extinción de dominio, primero que si se va a aprobar no se apruebe por presión internacional, que no venga otro país a decidir sobre la República Dominicana qué debe aprobarse o no. Eso no es lo correcto. Que se deje
que se deje que sea el Congreso Nacional, es decir, los senadores y diputados, que decidan qué hacer con este proyecto y cómo hacerlo en beneficio de la República Dominicana, porque democráticamente fueron los ciudadanos los que eligieron, los eligieron a ellos para representarlo y le dieron la función de legislar, por lo menos por este cuatrenio. Estoy completamente de acuerdo con esto. Ahora, es necesaria la aprobación del proyecto, pero que no tengamos un proyecto de ley que luego nos cree ruido más adelante y que haya que modificarlos, porque ya tenemos nosotros la experiencia del proyecto de ley de régimen electoral, que también tenía, este de ley de extinción de dominio tiene como 12 años en el Congreso Nacional, dándole vueltas. Sí, pero no había alcanzado el nivel de ahora, y la exigencia de ahora, bueno, sobre todo a nivel internacional. Pero ahí es que vamos. Ha metido presión. O sea, que país. al final es por presión internacional. Lo que yo no quiero es que también por la presión que se hizo con la ley de régimen electoral, que tenía 18 años casi al momento de su aprobación en el Congreso Nacional, y fíjense que hoy nos dicen que esa ley no puede seguir en la República Dominicana, que hay que modificarla. ¿Y quién lo dice? El órgano rector, el órgano mediador entre los partidos políticos al momento de aplicar esta ley, que es la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que hay que tener mucha conciencia con lo que se va a aprobar allí, sabiendo que es necesario, pero no debe ser inconstitucional y hay que escuchar a todo el mundo. En eso estoy yo totalmente de acuerdo contigo, porque si hay algo de inconstitucional, tendría que ir al tribunal, que lo están esperando allá, y ahí habría un tropiezo. La ley se va a aprobar, ¿eh? La ley, bueno, ya la aprobó el Senado. Va ahora a la Cámara de Diputados, habrá modificaciones de seguro. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y se la voy a dejar como reflexión al público que ve este programa. ¿Quiénes son los que aprueban la ley? En este caso los ¿Quién legisladores? aprobó la modificación y que aprobó la Constitución de la República? Legisladores. Esos congresistas están ahí. Cuando el congresista aprueba una ley ambigua, que es a lo que Yaniri se está refiriendo, no lo hace por desconocimiento, lo hace en conciencia. Muchas veces a propósito, claro. Con propósito. Para que vuelva. Por ejemplo, la más reciente, la más sonora, y que fue una cosa que, wow, lo que tiene que ver con los tránsfugas, a propósito de la ley. De los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿Qué pasó? Eso lo dejaron así, con el propósito de ocurriera lo que ocurrió. O sea, que cuando llegue allá digan es ahora, el Tribunal Constitucional, si eso pudiera tener un final en esa sala, el Tribunal Constitucional desde ahora pudiera hacer las advertencias y evitarnos esos traumas. Pero tiene que esperar el trámite y que llegue allá. Eso es parte del status quo, del relajo que hay en la República Dominicana con lo que tiene que ver con la una pérdida de tiempo, entonces. Es por eso. De manera que aquí no hay nada suelto. Yo voy a dejar aquí a Claudio Montero, evidentemente, para que ustedes disfruten de estos cortes comerciales. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El nuevo diario se renueva. Ahora
Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Bien, señores, estamos de regreso. Gracias a las personas que se han mantenido en sintonía desde el inicio del programa, desde las 9 de la mañana. Y gracias también a quienes se suman ahora, en este momento, a Foro de Opinión, como lo ha hecho Claudio Montero. Buenos días. Claudio se ha sumado buenos días. de otra manera. Distinguidos. Lo veo a usted hoy como muy... No, yo decía profesor, usted va a cobrar la mitad del salario. Yo decía hoy. en principio que esta es la única empresa donde el dueño del negocio, el director, el propietario, cede su espacio a un subalterno, pues No, hay que agradecer. lo que pasa es que usted tiene que justificar el jugoso salario. Es así. Bueno. Ya hoy va por la mitad, hoy no va a cobrar completo. Bueno, 50-50. tal vez. Bueno, señores, el que ha tenido que justificar, aparentemente algunas acciones que ha estado desarrollando desde hace 2 años en el país, en todo un recorrido promocionando el gobierno de Luis Abinader, primero en campaña y ahora luego que llega al gobierno, es Roberto Salcedo, hijo. Roberto Ángel Salcedo. Roberto Ángel Salcedo. Robertico. Sí, pero como él es Roberto Ángel Salcedo, pero también es Roberto Salcedo, hijo. Entonces, él ha pasado formalmente al Partido Revolucionario Moderno y como vimos ahí y como están viendo ustedes esas imágenes, así lo anunció él al país, de que ya hace su entrada formal y dice él que el Partido Revolucionario Moderno le garantiza a él colaborar a través de la buena política, de la política honesta, con el bienestar de la República Dominicana. Roberto Ángel Salcedo, que desde mi punto de vista es un joven que ha estado siempre vinculado a la política, ya que su padre fue que es ahora dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero que fue alcalde durante varios periodos. Su ex compañero PLDista le entraron. Pero ven acá, ¿y Roberto no está en la fuerza del pueblo? ¿Quién? Roberto Salcedo, no. No. Y él está en el PRM también. Sí. Se Roberto integró formalmente. Salcedo padre. Eso es lo que Pero está esa fue la diciendo. primera. Se integró formalmente. No, pero Robertico sí. El padre, el papá. el padre se Oficialmente seguramente. No, pero primero, fue primero incluso. Sí, el fue padre. primero, fue incluso. Sí, pero él no es miembro todavía del PRM. Bueno, si una gente Eso es lo que quiero decir. si yo lo veo a una persona integrándose a un partido, yo asumo que es parte de ese partido. Y Robertico hace mucho que es asesor de comunicaciones del presidente de la República.
República. Así es, Bueno, pero- del gobierno actual. Sí, pero recientemente ahora lo hizo integrado oficialmente. oficialmente. Claro, Bueno. se juramentó en el... Y de inmediato su ex hay del que- PLD lo acusaron de oportunismo. Hay que recordar... y No, hay no que- de oportunismo. El PLD lo que dijo fue que cómo es posible que puedan juramentar 2 veces a la misma persona, precisamente por lo que yo estoy diciendo, de que hubo una nota de prensa que salió hace un tiempo. ¿Se cree que el PLD también está juramentando 2 veces en esas manifestaciones? Todito lo entonces hacen. lo que han estado diciendo es que juramentó 2 veces porque decía el titular Roberto Salcedo, padre, o sea el padre, pasa al PRM junto a su familia. Se entendió que en ese momento estaba pasando su hijo, Roberto Ángel Salcedo, pero parece no fue así. Aunque él lleva mucho tiempo colaborando y lo hemos visto muy cercano al PRM, incluso como asesor del presidente Luis Abinader en materia de comunicaciones, pero lo que quiero decir es que es una persona que ha No sea tenido... asesor como Milagros. Ha tenido Germán, que fue un fracaso. su vinculación, él ha tenido su vinculación siempre con la política porque su padre fue alcalde durante varios periodos por el Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Es una persona que ha impulsado otros proyectos políticos que han sido exitosos, como sabemos todo que desde el principio fue Es él. una persona muy desprendida, le atormenta bastante el bienestar de los capitaleños, un joven ejemplar que siempre ha estado presente en los momentos más importantes de la República Dominicana. Ese comentario Todo entre- eso es entre Robertico comillas. Salcedo. Usted sabe muy bien esa que Robertico apreciación entre comillas, Eduardo. Claro, por Dios. Robertico Salcedo, no, yo no voy a decir oportunista, pero un muchacho que se crió con el papá. Pero que usted sabe que no, que lo que busca es otra cosa, que hay, que no ¿Usted tiene, cree que- no tienes esa vena de ser un buen servidor público, de un día llegar y ayudar al país o a la ciudad. Usted sabe bien que no eso es lo que él busca. Usted le ha introducido como que es el padre de la patria. Analizando esa cúpula. Yo no ¿ustedes estoy creen del diciendo que PRD? sea el No, padre de la hombre. patria. Yo estoy Mira, diciendo... a mí me ponen a elegir entre Robertico y Alofoque, yo voto por Alofoque. Porque posiblemente lo veremos, ¿eh? ¿Tú te A los imaginas? foques se va Pero yo con me el pregunto, PLD. pero Las él, redes lo él va a pusieron a ser- competir ayer. pero yo me voy a poner, yo me voy por parte. ¿Y cómo? Porque a los foques él anunció, Santiago Matías, que de verdad ha sido una persona que ha trascendido en los medios de comunicación digital, porque ha sabido Sí, sí, no, no. estructurar e Es- involucrarse en es los medios. Una persona que se las trae. Exacto. O sea, yo creo que es muy Santiago exitoso. Matías, que puede tener un proyecto, yo no sé por qué partido aspiraría Por el a él. PLD, Bueno, no. pero ¿con qué discurso puede el PLD presentar aquí candidatos? Pero es que lo que hemos visto últimamente en la política, cualquier cosa podría pasar. Podríamos estar compitiendo por el PLD a Santiago Matías y por el PRM a Robertico por la senaduría de la capital dominicana. Podríamos verlo. Todo se ha visto en la ¿Qué política. ustedes creen después de esas apreciaciones? Señores, son hacia millones la de figura seguidores. de Robertico Salcedo, la situación del PRD. ¿Cómo ustedes, ¿El PRD? la situación actual del PRD? Que es un joven que quiere meterse a la política, que no tiene ningún tipo de intención, que su única intención es llegar al No, poder. no, me y refiero Él se saliendo de refiere, Robertico. él quiere introducir Saliendo de Robertico, la situación del PRD actual. Bueno, de ese partido que fue indiscutiblemente, el PRD. mire, indiscutiblemente yo no ¿Por sé qué no cuál se es fue al PRD, Robertico? ¿Al PRD? Al PRD. ¿Y quién quiere tratar con Miguel Vargas? Ah, Pero es que no, vámonos por partes. Miren, vámonos por partes. El PRD y el Partido Reformista fueron los 2 partidos que más perdieron del proceso pasado. Y usted dirá, ¿cómo así? Si el PRD al final terminó siendo un partido mayoritario, se coló. Y es un partido mayoritario, según por la cantidad de votos, según lo establece la ley de régimen electoral. Bueno, pues sí, recibe... no alcanzó ni el 5%. Bueno, en pero los está resultados. dentro de los partidos mayoritarios y recibe por eso el mismo presupuesto que recibe el PRM, Wow. el PLD, la Fuerza del Pueblo, lo recibe también el PRD. Aquella jugosa Pero millonaria, perdió, suma al igual que el millonaria de la Partido Junta. Reformista, el Partido Reformista perdió su lugar en la boleta. Perdió muchos dirigentes que al final se terminaron quedando en la Fuerza del Pueblo. Creo que Quique al final no pudo estructurar bien sus estrategias políticas, de la vieja política, valga la redundancia. Y en el caso del PRD ha perdido una gran mayoría de sus miembros que se han ido al Partido Revolucionario Moderno. Cada vez porque evidentemente el PRM que sale del PRD producto de una división interna y problemas directamente con Miguel Vargas, entonces
los que quedaron allí, que ya no se sienten cómodos con Miguel, porque es una persona que, como lo dice Guido, y fíjate que se terminó yendo Guido, que Guido entendía que iba a luchar hasta el final, hasta su muerte, por el PRD, y al final él también terminó yéndose. Que lamentablemente son cáscaras políticas. Y ahora se están yendo todos los dirigentes, incluso hasta los más cercanos de Miguel en las provincias. Por ejemplo, yo tengo la información de que en los próximos días en el PRM se va a juramentar un equipo importante que era parte del equipo político de Miguel en las principales provincias del sur. Se va a juramentar, óigame, de las provincias del sur del país, el equipo político, el principal equipo político que tenía Miguel Vargas allí, se va a juramentar ahora en el PRM. Yo tengo esa información y por tanto yo entiendo que termina siendo el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, un cascarón vacío, ahora con todo ese dinero que yo no sé en qué pudieran gastarlo, porque no tienen ni siquiera, digamos que locales de partidos con que pagar a nivel de las provincias, de los municipios, distritos municipales, en qué gastar ese dinero. Yo creo que a veces la Junta Central Electoral debería como reconsiderar eso, porque si un partido no tiene con qué, no tiene a quiénes, no entiendo por qué hay que darle esa cantidad de dinero. Pero bueno, esa es la ley y así es como está estipulado. Pero respondiéndole su pregunta, para mí es un cascarón completamente vacío. Y lo penoso de eso es que todos esos recursos presupuestarios que le entregan, le distribuyen a los partidos. ¿Qué porcentaje hay que sacar, profesor? Lo pagamos nosotros. Para quedarse como mayoritario. El más mínimo impuesto que pagamos en servicio. De ahí sale todos esos recursos millonarios que la Junta le distribuye a los partidos políticos. Es interesante porque yo también me inscribo en la tesis de que de aquí a las elecciones del 24, lo que se llama el Partido Reformista Social Cristiano y PRD, ya será lo más mínimo. El toque final. Ojalá sí. sigan como van. Entonces se van a quedar 3 partidos políticos, el PLD, la PRM y la Fuerza del Pueblo. Bueno. ¿Usted cree que es una fuerza ya, la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo, que está haciendo un buen trabajo en el sentido de que está terminando con lo que queda del PLD también. Ajá. Y eso es importante. Pero el otro fin de semana así dice sale, que así no, terminamos de salir con más facilidad de ese partido de la liberación. Pero si Danilo no puede, responder la pregunta que le hacen los medios de comunicación sobre el caso Medusa, no deben dar juramentando. Pero que eso está en la justicia, él no tiene que responder nada. Yo me pregunto. No le han hecho preguntas sobre eso, lo primero. No le preguntaron. No, pero es que él no puede, cualquier cosa que él diga incide y contamina hasta el expediente. Él no puede hablar sobre ese tema porque está en la justicia actualmente y bien que lo ha hecho. Yaniri, usted tiene una maldad morada en la sangre. Danilo haciendo uso de su estrategia también. No, porque quedarse callado es una respuesta. Es parte. Quedarse callado es una respuesta. Pero es que lo correcto, quedarse callado es lo correcto en este caso. En este caso. Bueno. Sobre todo el que fue presidente de la República en ese momento y que sigue siendo el presidente del partido que estuvo en el poder y que nombró a Jean Alain Rodríguez. Y que a propósito de eso, el PLD se desliga totalmente y dice que si en el caso Medusa hay personas que lo hicieron mal y si en el caso del procurador lo hizo mal, pues todos tendrán que pagar. Que la justicia los juzgue como tenga que juzgarlo. Creo que eso es lo correcto, es la posición correcta de un partido político. Yo creo que lo mismo ha dicho Abinader también con el PRM y lo ha demostrado también el presidente de la República. Porque todos los casos que se han destapado, que son ya 4, 5, 6, el presidente no ha puesto oposición a que se investigue y muchas veces hasta lo ha destituido. No, y en este caso, y le ha hecho la petición de que por lo menos pidan licencia. Son buenos indicios. Claro, como debe, uno lo encuentra extraordinario, poder. Claudio, uno lo encuentra como extraordinario, pero eso es lo que debe hacer un presidente de la República. Y que la justicia sea independiente, eso es lo correcto. Pero aquí uno se pone la mano en la cabeza cuando pasan cosas como esta. No, porque nosotros estábamos acostumbrados a todo lo contrario. En el gobierno anterior a que, por ejemplo, si un
ministro, un director era señalado por temas de corrupción. ¿No cubriera? No, incluso teníamos un mismo presidente, el expresidente Danilo Medina. ¿Lo movía de un lugar a otro? No, que decía que dónde estaba la corrupción, que él no la veía. Sí, él no veía la corrupción, que dónde estaba. Si el caso era muy extremo, lo ponían en otro lugar. La sorpresa era de él y de una forma antagónica. No, pero ahí ahora están las sorpresas. Ya no es tanta sorpresa para él, porque ahora en los medios de lo que más se habla es de corrupción y acusaciones contra quienes estuvieron al frente de instituciones durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en el último cuatrenio del presidente Danilo Medina. Señores, vámonos a una breve pausa con la anuencia de ustedes, para entonces retornar con las noticias internacionales y también con los deportes. Así que quédese con nosotros, que ya regresamos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana, estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, estamos de regreso en Foro de Opinión. Le dijimos que íbamos a hablar acerca de noticias internacionales, pero vamos a empezar como por lo más cercano. Haití, señores, la situación en Haití, esa crisis alimentaria se está perjudicando, se está agudizando, producto de los disturbios, de todos esos enfrentamientos entre bandas, de ese desorden que las bandas criminales han desatado en el vecino país de Haití, que vemos nosotros como lamentable. Yo sé que la población al principio estuvo exigiendo que se le dé respuestas, que se le diga cómo fue, por qué y quiénes fueron los que realmente mataron al presidente Moïse en su hogar, y estaban pidiendo que se le dé respuestas, que se le dé información al respecto, porque al día de hoy todavía nosotros no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales. Y digo nosotros aquí en la República Dominicana, que estamos más cerca. Quizás en otros países del mundo ya se hayan enterado, pero todavía la situación de Haití se sigue complicando, producto de que ellos, los ciudadanos que quieren respuestas, no la tienen. Se cumplió un año el pasado 7 de julio, que fue en el 2021, o sea que hace unos días se cumplió un año de la muerte de Jovenel Moïse, el magnicidio. Allá en su residencia en Puerto Príncipe entraron algunas personas y no encontraron resistencia de la seguridad, que son de las cosas que uno más como que le choca, ¿verdad? Que un presidente de un país, sobre todo con tanta situación negativa en cuanto a actos delincuenciales y todo esto, no hayan penetrado una residencia y no hayan encontrado resistencia de la seguridad de un presidente de un país, porque puede ser Haití o Bolivia, quien sea, pero es un país. Entonces, la situación de ahí en adelante no ha variado, o ha variado para peor. Actualmente en la crisis humanitaria, la crisis política, la crisis alimentaria que vive Haití, las zonas empobrecidas y las bandas sobre todo,
que cada día aumentan y aumentan, y eso afecta directamente a la República Dominicana. Tenemos que estar cuatro ojos con este tema, porque lo que sucede en Haití nos afecta directamente a la República Dominicana. El caso de Haití es un caso penoso, y fíjense, si observamos desde la salida del sacerdote, presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, Sí. del poder, Haití se ha convertido en un estado fallido por completo. Las bandas allí están sectorizadas en todo el país, y estuvimos leyendo un informe que se hizo a nivel internacional, no recuerdo ahora la firma, pero da cuenta de que las bandas se cobran diariamente en Haití 3 vidas diarios. Y poco me lo encuentro, ¿eh? 3 vidas diarios. Los videos que hemos visto últimamente. Y decía ese análisis que si analizamos de la muerte del presidente para acá el año pasado, si usted multiplica 3 vidas diarios a manos de las bandas en Haití, estaríamos multiplicando 365 días por 3. Más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas. Y yo me lo encuentro, de verdad, me lo encuentro poco. Eso es lamentable. Últimamente. Un estado como Haití, donde nosotros somos sus principales fuentes de abastecimiento y diferentes tipos de productos, es uno de nuestros principales Yo creo que es el principal soporte económico, el principal a nivel sociocomercial. Se ha llegado a un extremo que las propias autoridades, por ejemplo, de la República Dominicana, en la voz de la Cancillería, que le ha advertido a los dominicanos que analicen bien antes de penetrar a territorio dominicano, porque se llega a momentos de que en ciertos momentos no hay responsabilidad. O sea, de nosotros para ir allá. Para ir allá. Sí, para ir allá. La advertencia que hace la Los propios Procuraduría. empresarios, los propios sindicalistas, por ejemplo, de los camiones de transporte de productos, le han advertido a los choferes y a sus ocupantes que si no se tiene el debido trámite necesario, que no crucen. Porque Así a veces lo hacen de forma independiente. Y ha pasado ya, Transportistas. han habido muchos casos de secuestros de transportistas precisamente dominicanos. por esa situación que se da. Mire, entonces, en otra información internacional, ayer se reunió la OMS, que tiene su sede en Suiza, en Ginebra, y analizaron de que la emergencia por la pandemia, por el COVID-19, continúa al menos 3 meses más. Ellos se reúnen cada 3 meses y van cambiando el estatus de un virus, por ejemplo, ahora con la viruela del mono, la viruela símica, ¿verdad? Pero en esta ocasión se reunieron y determinaron que esa emergencia internacional por el COVID continúa al menos 3 meses más, a pesar de la baja en las muertes por el caso del COVID. Y la incidencia, la positividad diaria, que ha bajado bastante considerablemente, y uno pensaba de que ya le iban a quitar el estatus a la pandemia, a la emergencia, pero se va a mantener por lo menos 3 meses más. Eso comenzó en enero de 2020 y se mantiene al menos por 3 meses más. Y finalmente, ayer se reunió el presidente de México, López Obrador, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se habló de muchos temas, pero sobre todo el tema migratorio, que sigue siendo el principal tema entre ambos países. Biden trató muy bien a López Obrador, o sea, y habló de México, que es un socio importante para ellos, que van a trabajar juntos. Pidió paciencia con el tema de la migración, o sea, de buscar una solución a los ilegales mexicanos que hay en Estados Unidos, o sea, que fue una visita cordial. Se habló incluso hasta de la guerra, de la intervención de Rusia a Ucrania, la posición que tiene México en ese sentido, o sea que fue una visita fructífera para ambos países, pero sobre todo para México. Conectó Pujols ayer, su bola cerca número 685, esta ley de 15, y uno ya comienza, Claudio, a encariñarse con los 700, porque uno pensaba en un momento, se ha calentado a tal nivel que está bateando en los últimos 6 partidos por encima de 500, con 2 cuadrangulares y 5 remolcadas. Entonces uno que ya estaba como pensando, ya no va a llegar a la meta, pero como que faltando la mitad de la temporada, y si sigue caliente como va, nadie sabe si el hombre se calienta y pueda llegar a los 700 cuadrangulares. Faltan 15 nada más. Entonces él va al derby de cuadrangulares, que va a ser el próximo lunes ahí en el Dodger Stadium, y lógicamente el juego de estrellas para despedirse por todo lo alto en una carrera que va a ser digna de ser exaltada al Salón de la Fama de Cooperstown 5
años después. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de su espacio Foro de Opinión. Mañana tendremos una importante e interesante entrevista con Leonardo Faña que usted no se puede perder. Por tanto, les invitamos a que sigan con la programación de Teleradio América y Dios mediante nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Bye, bye.